Muy buenas tardes, hermanos. Dios nos bendiga enormemente en la meditación de la Santa Palabra de nuestro Dios. Hermanos, les voy a pedir que abran sus Nuevos Testamentos, ahí en el último libro, Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 8, versículo 1 al 5. Apocalipsis capítulo 8, versículos 1 al 5. Dice la palabra de nuestro Dios: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Versículo 4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Hermanos, es bien interesante lo que sucede en estos versículos, en estos textos bíblicos. Si bien el libro de Apocalipsis está repleto de simbolismos, esto no quiere decir que sean mentira. Quiere decir más que nada que hay una realidad espiritual que nosotros debemos de entender. Y una realidad tremenda acerca de la vida de un cristiano, o parte de la vida del cristiano. Hay un elemento que siempre debe de aplicar en su vida, y es la oración. Cuando nosotros oramos, a veces no nos pensamos o no nos ponemos a pensar qué destino tendrá mi oración, o llegará realmente a la presencia de Dios. Bueno, Apocalipsis 8 nos dice qué sucede particularmente en la oración, hermanos. ¿Qué es lo que acontece? Y es algo maravilloso pensar y meditar que cuando nosotros oramos, esta llega hasta la presencia de Dios. Fíjense cómo dice el versículo 1. Dice que cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Qué sucede cuando el cristiano ora? En el versículo 1 de este capítulo podemos ver que el cielo calla, porque Dios lo ordena. Porque hay un hijo de Dios que en ese momento está orando. No sé si usted estaba consciente de eso, que cuando ora, el cielo calla para escucharle. Hay otro elemento importante que nosotros podemos entender. ¿Y por qué decir que este capítulo tiene referencia a la oración? Bueno, pues en Apocalipsis 8:3 lo dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Esto indudablemente alude particularmente la correlación que existe entre el incienso y la oración. Y lo dice el Salmo 141, versículo 2, dice: suba mi oración delante de ti como el incienso. Y el incienso precisamente era una práctica que se hacía dentro del tabernáculo, en donde precisamente el sacerdote lanzaba ese polvo aromático, y con las ascuas de fuego que estaban en el altar, estas desprendían un olor grato que llegaba hasta el lugar santísimo. Así, de esa manera, nuestras oraciones, cuando las hace un hermano que es justo, recto, son un gran gozo para nuestro Dios. El cielo se agrada cuando un cristiano justo ora, hermanos. Pero hay otro elemento que quiero también comentar acerca de este versículo, y viene en el versículo 4 y 5, fíjense. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Esto que nosotros vemos en el último versículo, hermanos, fue la respuesta de Dios a las oraciones de esos santos, que está íntimamente relacionado con otro sello que se abrió en el capítulo 6. La súplica de los santos, las almas de los santos que estaban
orando y pidiéndole a Dios cómo estaban sufriendo y cómo estaban padeciendo por la causa de Cristo. Esta fue la respuesta de Dios. Cuando un cristiano ora, hermanos, el silencio calla. El cielo calla. El cielo se complace también. Y otra cosa, el cielo también responde. Por eso es bien importante que nosotros entendamos el tema de la oración. Por algo lo dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabía usted que cuando hacemos una oración, usted entra a la misma presencia de Dios? Se llama el trono de la gracia. Y eso es algo maravilloso, porque dice, acerquémonos pues confiadamente, libremente. Nosotros, la oración es algo común y básico en el cristiano. Tan básico que a veces olvidamos que es tan poderosa y tan importante para nuestra vida cristiana. ¿Qué es la oración? Usted lo sabe muy bien. Viene de la palabra griega, prosiukomai, lo cual significa hablarle a o hacer una petición a Dios. Hablar de oración también estamos hablando de ruego, de súplica, de acción de gracias, como lo dice Filipenses 4:6, pero es bien importante que entendamos que este verbo se encuentra en el tiempo presente, lo cual denota una acción continua que debe de estar haciendo el cristiano. Orar. ¿Sería incorrecto en nuestra vida cristiana solamente venir a orar solamente los domingos? ¿O solamente ora cuando el hermano Horacio le visite y que le invita a un refrigerio? Entonces sí ora, pero ya en toda la semana no. Y eso no debe ser así, hermano. En todas las cosas debemos dar acción de gracias por la comida y por todas las cosas que recibimos de parte de nuestro Dios. También se encuentra en el modo imperativo, lo cual denota un mandamiento a seguir. Lo dice Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Debemos orar entonces porque es un mandamiento divino. Y nosotros conocemos cómo orar, hermanos. Nosotros sabemos muy bien todos los elementos de la oración. Conocemos que van dirigidas al Padre y que se terminan en el nombre de Jesucristo, es decir, con la autoridad que precisamente nos da Jesucristo para poder orarle al Padre, y terminamos con el amén, con el así sea. O cuando estamos en una oración, por así decirlo, pública, cuando está reunido la iglesia, pues uno es el que se para a orar y todos oímos atentamente, porque estamos uniéndonos en una mente colectiva en ese momento que llega hasta la presencia de nuestro Dios. Todo eso lo sabemos, hermanos. Inclusive Jesucristo lo dice en Mateo 6:6, la forma en la cual debemos de orar de manera privada. Dice, mas cuando tú ores, entra a tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensa ¿en dónde? En lo público. En tu intimidad, cuando estés sola, cuando sea la oración privada, hazlo en la intimidad con Dios. Todos esos elementos nosotros los conocemos. Pero es algo tan básico, hermanos, pareciera ser algo tan sencillo, que a veces olvidamos la importancia de la oración. Se pierde la reverencia en la oración. Ese es el tema que quiero abordar en esta tarde, hermanos, la reverencia en la oración. ¿Qué debo hacer para que la oración sea más reverente? ¿Qué debo hacer para que mi oración día a día sea más reverente para mi Dios? Eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven y que lo mediten en sus hogares y en sus mentes. ¿Cómo hacer cada día más una oración más reverente a nuestro Dios? Bueno, hay una primera cosa que quiero compartir con usted, y es precisamente que la oración debe de hacerse con humildad. Primeramente, con un corazón contrito, con un corazón humillado. Pero vamos a analizar esta palabrita humildad, la palabra clásica, o como todo el mundo le conoce, por así decirlo, sugería la humildad precisamente como referente a la bajeza del carácter. Y una persona gritona, contestona,
grosera, contestona, etcétera. A esa sí le llaman, es que tiene carácter fuerte, les dice. Es que tiene carácter fuerte, por eso no le digo nada. El carácter fuerte debe ser que a pesar de las tentaciones y a pesar de las humillaciones, uno se mantiene firme porque es cristiano y porque quiere seguir, que quiere ser igual que el Maestro. Hermanos, fuera de los escritos del Nuevo Testamento, el término fue utilizado despectivamente para referirse precisamente a cualquier persona que era débil, cobarde o pusilánime. Hermanos, bien lo dijo el Maestro ahí en el Sermón de las Bienaventuranzas, Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, para poder estar en el reino de Dios, se necesita la humildad, se necesita la sencillez, se necesita un corazón contrito, acongojado, que realmente reconozca sus faltas, su pecado ante nuestro Dios, porque de esa manera puede obrar el cambio, no de otra manera. Por eso es tan importante, y de hecho es la primer bienaventuranza, sería como el primer requisito para poder entrar. Por eso la humildad es bien importante en la oración, porque hay elementos que así lo señalan. Hermanos, la verdadera humildad significa que ponemos nuestra vida delante de Dios, aceptando sin reservas que Él dirija nuestras vidas. Ser humilde significa que nos mantendremos nuestras mentes y nuestros corazones en nuestro Señor Jesucristo, porque bien lo dice Lucas 18:14, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto tiene que ver con el contexto, hermanos, de una parábola de dos hombres que se presentaron en el templo a orar. Uno de esos hombres era un fariseo, era precisamente un hombre que pudiera considerarse un hombre religioso, un hombre que sabía orar, por así decirlo, y cuando se presenta en el templo, se para en un lugar donde todo el mundo lo viera, y se dirige precisamente a Dios diciendo: gracias Dios, porque no soy un fornicario. Gracias Dios, porque no soy un ratero. Gracias Dios, porque no soy como cualquiera de los que están aquí atrás. No soy como este cobrador de impuestos, este cochino pecador. Gracias a Dios que no soy como él. Es más, mira Dios, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Fíjate nada más, Dios. Así es como se estaba dirigiendo el fariseo ante Dios. Pero el otro hombre, en la misma situación, el maestro narra que llega este hombre, siendo publicano, cobrador de impuestos, y con el corazón entristecido, con el corazón acongojado, le dice a Dios, ni siquiera, además dice el texto bíblico, ni siquiera podía voltear a ver el cielo, no podía ver el cielo por la vergüenza que sentía. Y le dice: sé propicio a mi pecador. Eso significa: ten compasión de mí porque soy un pecador. Y dice Jesucristo: quiero al último, salió justificado mucho antes que aquel hombre, que aquel fariseo que oró, solamente para engrandecerse a sí mismo. Y de ahí viene este texto: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, si hay alguien que nos enseña acerca de la oración y sobre la importancia y de cómo combatir en esta vida, en la vida cristiana, es Jesucristo. Jesucristo era un hombre de oración. Es un claro ejemplo que podemos aprender de él. Jesucristo oró en su bautismo, en un lugar solitario, en el desierto, toda la noche antes de elegir a los 12 apóstoles, antes de su invitación a venir a mí, después de la alimentación de los 5,000, en la alimentación de los 5,000, cuando él dio el modelo de oración en Cesarea de Filipo, antes de la transfiguración, por los niños pequeños, antes de la resurrección de Lázaro, en el templo, en la cena, por Pedro, por los discípulos, el jardín de Getsemaní, en la cruz, en Emaús, por mencionar algunas. En todas ellas, solamente en una, nos dice qué fue lo que dijo el Maestro. Lucas 11, del 1 al 4, cuando él dio el modelo de oración, el famoso
Padre nuestro. Vamos a ubicarnos ahí, hermanos, en Lucas 2 al 4. Aquí va a aparecer en la pantalla por si quiere acompañarme en la lectura. Lucas capítulo 11, versículos 2 al 4. Hay algo importante que decir de todo esto. Es curioso, hermanos, que los discípulos observaban al maestro la forma en la cual oraba. Inclusive miraba que de repente se desaparecía, no lo hallaban, y lo encontraban precisamente hincado, seguramente con los brazos orando fervientemente, y notaban cómo era el cambio del maestro, cómo salía revitalizado, cómo salía gozoso, cómo salía con nuevos ánimos. Y fue cuando los discípulos se acercan al maestro y les dice: enséñanos a orar. El famoso, como los católicos le llaman, Padre Nuestro. Dice Jesucristo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es bien interesante cómo esta oración se ha hecho tan vana por la gran apostasía, pero que nosotros podemos aprender de ella, porque como se llama esta oración por los comentaristas, es una oración modelo. Y hay algunos elementos que debemos de considerar. Por ejemplo, el primero de ellos, se reconoce la dirección. O sea, ¿hacia dónde vas a dirigir tus oraciones? Al Padre. Entonces, ¿para qué le estás orando a los santos? Y no solamente es este texto bíblico, hay un montón de textos bíblicos para citar, de que Jesucristo nos enseñó que cuando oráramos al Padre. ¿Por qué orarle a tal santo? ¿Por qué orarle a tal virgen? ¿Que no es fácil entender esto? Hermanos, ese es el primer elemento que nosotros debemos de reconocer. El otro elemento importante es precisamente: santificado sea tu nombre. Esta es una forma, hermanos, de reconocer particularmente a Dios como único ser divino. Santificado sea tu nombre, es considerar, es decir, tu nombre es santo, eres santo, le estás diciendo, le estás glorificando precisamente. Uno de los elementos importantes cuando nos dirigimos al Padre es glorificar la figura de nuestro Dios, de nuestro Padre. Y siempre nosotros lo hacemos, y a veces a lo mejor usted no se ha dado cuenta. Unos dicen poderoso Señor, eterno Padre, Santo Padre. Expresiones como tales vienen precisamente a glorificar al Padre Celestial, y eso es lo que nos está enseñando el Maestro. Hay otro elemento importante a reconocer, y es precisamente: venga tu reino. Bueno, en este momento todavía no estaba, sabemos que hablar de reino pues es sinónimo de hablar de la iglesia, ¿verdad? Pero en ese tiempo todavía la iglesia no estaba establecida como tal, sino hasta en Hechos 2. Ahí precisamente en Pentecostés, en la llegada del Espíritu Santo. Pero pues nosotros en cierta manera, hermanos, deberíamos estar orando para aquellas personas que todavía no han aceptado el reino en su vida, ¿verdad? Todavía no han aceptado al Maestro precisamente. El hecho de decir venga tu reino, le estamos reconociendo particularmente como soberano. Y hablar de soberanía quiere decir que no hay nadie por encima de Él, que Él es el supremo gobernador, que Él tiene la potestad tanto en el cielo así como también en la tierra, porque la mayor expresión y significado de la soberanía tiene que ver con que Él impone o Él aplica su voluntad tanto en el cielo como en la tierra. Otro elemento importante a considerar es precisamente este: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Bueno, ahí se le está reconociendo precisamente a Dios, a nuestro Padre como el proveedor de todas las cosas que recibimos.
De todas las bendiciones materiales que recibimos, hermanos, hay que darle gracias a nuestro Dios. Y otro elemento también importante, y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Esto tiene que ver precisamente como que se le reconoce como el juez, como aquel que tiene la capacidad de perdonar pecados, ¿verdad? Porque es el único precisamente que puede perdonarlos. Otro elemento importante, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esto se le reconoce precisamente como el protector. Bien importante, hermanos, si esta oración es tan importante, ¿por qué no la repetimos? Es la pregunta. Es que antes de decir esto, Jesucristo ya había estipulado algo. Ahí precisamente en Mateo 6:7, Jesucristo dice, Mateo 6:7 dice, cuando oréis, porque Lucas 11 tiene una relación con Mateo 6, ¿verdad? Mateo 6:7 dice, cuando oréis, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. La oración debe brotar del corazón, pero recuerde estos elementos. Dirigir la oración al Padre, glorificarlo, reconocerlo como único soberano, reconocer que Él es nuestro proveedor y sobre todo que Él es el juez y el protector de nuestra vida y de nuestras almas. Eso es lo que particularmente el maestro quería enseñarles en esta oración modelo. Hermanos, Proverbios 22:4 dice, fíjense, ¿por qué es tan importante la humildad? Porque al reconocer esos elementos que mencionamos, usted ya está declarando su humildad, le está dando a Dios ese estatus de creador que tiene. Al momento de cantar, al momento de orar, usted le está dando su posición a Dios. Hermanos, Proverbios 22:4 dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad. Indudablemente, hermanos, cuando usted ora con humildad, hay muchas bendiciones espirituales, pero también materiales para su vida. Hermanos, ¿qué debo hacer para que la oración sea más reverente? Bueno, hay una segunda cosa que debemos de considerar en esta tarde, y es precisamente hacer la oración con fe. Este concepto nosotros lo conocemos muy bien, pero a veces olvidamos la doble aplicación que a veces tiene la fe, de acuerdo al contexto. Decía el hermano David que hay que leer el texto en su contexto para luego no agarrar un pretexto, porque se pueden sacar las cosas precisamente fuera de. Entonces, el primer elemento es la fe como confianza. El texto que todos sabemos es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta clase de fe como confianza pues tiene que ver con la certeza y también con la convicción. Algo básico como cristianos, ¿verdad? Porque es un elemento importante al momento de estar orando. Y lo dice Mateo 21:22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, dice Jesucristo, lo recibiréis. Y dice también Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hermanos, esto es algo bien interesante a considerar. La confianza y la fe cuando nosotros oramos. Pero importante decir lo siguiente. Hay 3 respuestas de Dios a nuestras oraciones. En algunas ocasiones le va a decir que sí. Y esa es la que todos nos gusta. ¿A poco no? Pero en ocasiones les va a decir, espérate tantito. ¿Cuántas veces hemos orado y que de repente pues no vemos por dónde? Y pasa el tiempo y a veces nos olvidamos y que de repente llega esa respuesta a nuestra oración? Es porque Dios le está diciendo, espérate tantito, porque los tiempos de Dios son perfectos. Y la otra, a veces le dice no. Aquellas veces que le oró a Dios, Diosito, dame $1,000,000 de pesos y voy a dar el medio millón lo voy a dar en ofrenda. A los predicadores de San Bernabé les vamos a comprar un carro, pero nomás mándame $1,000,000, más $1,000,000 ya con eso. Hermanos, pues
Así no es la cuestión, hermanos, pero hay algo bien importante que me llama poderosamente la atención, hermanos, y es precisamente cuando Dios dice no, o cuando Dios te dice, espérate tantito. ¿Sabían que en la Biblia también hay grandes clamores, tremendos clamores de cuando Dios no habla, no responde, no dice nada? Y lo dice particularmente, hermanos, ahí el Salmo 77. El Salmo 77, versículo 1 en adelante. Me gustaría que esto lo leyeran aquí porque está en otra versión, en la versión Palabra de Dios para Todos. Me gustó más este enfoque que se le dio. Dice la Palabra de Dios, Salmo 77, fíjese la expresión de Asaf, un cantante que tenía David precisamente. Fíjese la expresión, el sentimiento de cuando Dios no responde, o cuando parece que la oración no funciona, porque también a los hombres de Dios les pasaba eso. Fíjese, clamo a Dios con un grito, le llamaré a gritos para que me escuche. El día que atravesé por dificultades busqué al Señor. Extendí los brazos toda la noche en busca de protección, pero mi alma no encontró consuelo. Pienso en Dios y lloro, me lamento y me desanimo. No me dejas dormir. Quiero decir algo, pero no puedo porque estoy demasiado inquieto. Sigo pensando en el pasado, en cosas que sucedieron hace mucho tiempo. Por la noche recuerdo mis canciones. Hablo conmigo mismo y trato de buscar una respuesta. Me pregunto si mi Señor nos ha abandonado para siempre, si no quiere estar nunca más con nosotros. ¿Nos ha quitado su fiel amor para siempre? ¿Se ha acabado su promesa eternamente? ¿Se ha olvidado Dios de lo que es la compasión? ¿Ha reemplazado su compasión por furia? Luego pensé, pobre de mí, el Altísimo ha dejado de mostrar su poder. Esto es una clara referencia de un hombre llamado Asaf, un hombre de Dios, un levita, que cuando oraba, Dios no le respondía. Y vemos el desánimo, la perturbación que había en su mente, en su conciencia. Así que si usted está pasando por una situación así, usted no es el único, usted no es la única. A veces lo mejor que nos puede decir Dios, hermanos, es no. Por aquí no. Hermanos, ya vimos la fe como confianza. Ahora me gustaría que también entendieran otro concepto de la fe, que es la fe como doctrina. Y hay Biblia para decir de esto. Judas 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Miren, otras versiones que encontré, por ejemplo, Biblia de Oro, Torres Amat, dice que peleéis valerosamente por la fe o doctrina que ha sido enseñada una vez a los santos. Ahora les escribo para pedirles que luchen y defiendan la enseñanza. En vez de fe le pone la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Biblia de lenguaje sencillo. ¿Se dan cuenta? La fe también, de acuerdo al contexto, se va a referir a la doctrina. Y cuando nosotros oramos, tenemos que orar de acuerdo al estándar que la misma Biblia marca. Cómo la doctrina lo marca, cómo la enseñanza del maestro lo dice. Y debemos de hacerle caso. Esto es bien importante, hermanos. ¿Por qué? Precisamente, hermanos, es importante comentar lo siguiente. Porque a raíz de una simple oración, una iglesia de poco a poco puede estar apostatando. Fíjense. El mes de noviembre, hermanos, déjenme contarles algo. Unos hermanos, me enfermé y unos hermanos me visitaron. Y cuando estos hermanos llegaron a la casa, le dije a un joven que vive conmigo, no voy a mencionar su nombre, le dije, oye brother, pues prepárate el café. Échale vas a hacer 12 tazas. Y échale solamente 4 cucharadas porque el café es fuerte. Solamente 4. No, que sí, órale. Y cuando empecé a servir el café,
Lo miré más negro de lo normal y lo probé. Y era como, yo me bebía seguro casi 1 litro así de café. Y era casi, le di le tomé poquito y estaba pero súper fuerte, fuerte. Hasta la hermana Rosy no pudo dormir en toda la noche. ¿Verdad, hermana Rosy? Y le dije, ya iba a mencionar su nombre. Brother, oye, ¿cuántas cucharadas le echaste? No, es que le eché 8 porque 4 se me hacían poquitas. Brother, yo tengo 2 años usando ese café, 3 años con esa cafetera. Algo básico que le comenté a él, lo adulteró y salió el café casi intomable, por decirlo. Hermanos, así pasa cuando nosotros adulteramos lo que está escrito. Si Jesucristo nos dijo que le oráramos al Padre hay que orarle. Porque cuando empiezan a meter otras innovaciones, hermanos, este es un inicio para la apostasía. Porque así empiezan muchas de las grandes desviaciones que ha habido en la fe. Empiezan con detallitos tan chiquitos. Primero la oración, luego lo que tienes que decir en el bautismo, luego lo que tienes que comer, y luego la Navidad, y luego el nombre, y luego la música, y luego ya no vas a ver cuál era el verdadero sentido de la iglesia, cuál era la doctrina y la fe que el maestro había enseñado. Vean todas las desviaciones que han estado a lo largo de la historia. Han sido precisamente por ese tipo de cosas tan pequeñas, que al final ya nadie les puede parar. Hermanos, es bien importante entender esto, y particularmente, hermanos, lo que dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 8 al 9. Ese capítulo 12, segunda carta a los Corintios, vean cómo han hecho doctrinas de ese capítulo. Y han desviado un montón de cosas que no se quisieron decir. Por ejemplo, en el caso de la oración. Y tiene que ver con la oración a Cristo. Dicen que este texto es fundamento bíblico para poder orarle a Cristo. Ellos lo usan, fíjense cómo dice. Escribe el apóstol Pablo, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Usted sabe muy bien la historia bíblica en cuestión. El apóstol Pablo tenía un aguijón que lo estaba atormentando, y él tuvo una plática o una charla con el Señor, y le dice, quítamelo, Señor. Y el Señor le dice, no te lo voy a quitar, porque te debe bastar mi gracia. Mucha gente dice, esto es una oración a Cristo. A ver, vamos a ver esta cuestión, rapidito. La petición de Pablo, vamos a hacer algunas razones para afirmar que no es una oración. Primero, no va dirigida al Padre, en primer lugar, como lo estipuló el maestro en Juan 14:13. Luego, porque no demanda fe, como lo dice Santiago 1, del 6 al 7. Luego, importante decirlo, porque es un diálogo en revelación, hermanos. Es algo que el maestro le estaba revelando a Pablo directamente, porque él tuvo revelaciones, también tuvo visiones. Él podía, por su estatus como apóstol, él tenía ese, ¿cómo podríamos decir? Privilegio, prerrogativa de hablarle directamente al Señor, como está estipulado también en 1 Corintios 11, cuando el mismo maestro le enseñó cómo celebrar la cena del Señor. En la misma situación. Y no se refieren a ella como oración. ¿Qué me refiero? La oración demanda también fe, hermanos. Demanda precisamente, o en el caso del apóstol Pablo, era un diálogo que tuvo directo con el maestro. Otra razón para afirmar que no es una oración, bueno, pues porque no esperó a la providencia divina. Ahí se lo dijeron de manera directa. Recibió una respuesta verbal e inmediata. Otra cosa para afirmar esto mismo, porque no es en el nombre de Cristo. Y lo curioso de estos textos bíblicos, hermanos, fíjese, para que usted vea el contexto de esto. Juan 14, versículos 13 en adelante, dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré.
Y fíjese, estos versículos están hablando acerca de la oración. Y me llama mucho la atención cómo dice el 14:15, Jesucristo. Aquí ese título que está arriba del versículo 15 es un subtítulo no inspirado, que ni siquiera estaba en las Escrituras. Así que en el contexto de esos mismos versículos, hermanos, el versículo 15 dice, Jesucristo, si ustedes me aman, ustedes van a guardar mis mandamientos. Y su contexto tiene que ver con la oración. ¿Por qué no entender esto tan básico y tan sencillo? ¿Por qué? Porque hay personas que se creen bien innovadores, que creen que encontraron el hilo negro en las Escrituras. Entonces, hermanos, otra cuestión doctrinal bien importante a comentar. Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Esto también es doctrina, hermanos. Y la pregunta es, o mejor dicho, ¿Dios escucha todas las oraciones? No todas, hermanos. Entonces, hay mucha Biblia que decía, Isaías, Proverbios, Zacarías, un montón de textos bíblicos para citar que Dios no escucha a los pecadores. Hermanos, con esto quiero terminar. ¿Qué debo hacer para que la oración sea más reverente? Tengo que hacer la oración con sabiduría. Con sabiduría. Rapidito voy. Proverbios 3:13 dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Job 28:28 nos dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor de Jehová es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Y precisamente Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hay algo bien interesante que quiero comentarles aquí, hermanos, y es lo siguiente. La sabiduría se refiere precisamente, se describe como la capacidad de tomar decisiones acertadas. Esto es muy sencillo. Si la Biblia te dice que hay un cielo y hay un infierno, y que los del infierno van a tener una condenación eterna, y los del cielo van a tener un gozo eterno, lo más sabio sería para tu alma y para tu vida el elegir el gozo y la alegría. Pero desafortunadamente muchos no somos sabios y queremos elegir precisamente cosas que precisamente nos llevan hacia el mal camino. Hermanos, quiero cerrar con estos textos bíblicos. Fíjese, usted conoce muy bien la historia de un hombre, de Salomón, el hijo de David, un hombre muy sabio, pudiente, adinerado, por así decirlo, rey de Israel. Fíjese cómo dice el primer libro de Reyes, capítulo 3. Vamos a empezar en el versículo 3 y ya con esto termino. Fíjese cómo dice. Mas Salomón amó a Jehová, andando los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Versículo 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras, que yo te dé. Ni Santo Claus ni el genio de la lámpara han ofrecido eso. Pero fíjense, ¿por qué le ofreció esto Dios a Salomón? Previo a eso, hermanos, él estaba haciendo un montón de cosas, hermanos. Estaba sacrificando y estaba quemando incienso en los lugares altos. Estaba adorando, estaba buscando a Dios. Cuando se nos presenta esta gran oportunidad, hermanos, para ser bendecidos en la oración, es porque nosotros estamos buscando a Dios. Es porque nosotros estamos asistiendo. Es porque nosotros estamos orando constantemente. Es porque nosotros estamos leyendo la Biblia. Es porque nosotros estamos escuchando el sermón y la palabra de Dios.
Es algo bien importante el reconocer esto precisamente de Salomón, que Dios le da la oportunidad de pedir lo que quiera. Dice el versículo 6, y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre. Cuando se comunicó con Dios en este sueño, lo primero que hizo Salomón fue reconocer la misericordia de Dios. Para hacer una oración sabia es lo primero que debemos de hacer, reconocer la misericordia de Dios. Sigue diciendo el texto: porque Él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Salomón recordó la integridad de su padre David, y él también anduvo en esos caminos. Mire cómo dice el versículo 3: mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre. Él también era una persona íntegra, era una persona buena, era una persona dedicada a Dios. Y no solamente eso, hermanos, sigue diciendo el texto bíblico: y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Él estaba reconociendo, hermanos, que no era su propia capacidad, ni siquiera probablemente el linaje, por así decirlo. Fue el mismo Dios quien decidió poner ahí a David y luego a Salomón, porque le estaba dando su lugar a nuestro Dios. Y esas son cosas que debemos de hacer en la oración, hermanos. Reconocer su misericordia, andar en integridad, con justicia y rectitud de corazón. Pero no solamente eso, la posición que Dios nos ha dado en nuestra vida, porque de esa manera podemos reconocernos como criaturas de Dios y darle su posición a nuestro Dios como el creador de todo. Hermanos, dice los versículos 7 y 8: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar. Hay algo, hermanos, que él estaba reconociendo en esta parte, y era lo siguiente: la incapacidad. Él se estaba reconociendo incapaz de gobernar esta gran nación, gran número de personas, y le estaba pidiendo precisamente lo que le va a pedir. Fue lo que le agradó a nuestro Dios. Versículo 9: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. La cuestión, hermanos, es decirnos: ¿por qué Dios bendijo tanto a Salomón? A raíz de esta plática que tuvo en esta visión, en este sueño, fue porque el propósito que tenía Salomón era solamente para beneficio del pueblo de Dios. Hermanos, cuando nosotros nos aceptamos, cuando nos toleramos, cuando nos amamos, cuando nos perdonamos, Dios ve eso. Y seguramente Dios dará respuesta a cada una de nuestras oraciones cuando amamos, toleramos, recibimos y perdonamos a cada hermano, dejando por un lado las mentiras, las críticas y las murmuraciones. Porque es la manera más sabia de ¿qué? De hacer una oración y pedirle algo a Dios, que la manera en la cual Salomón lo había hecho. Hermanos, precisamente este tema nos ayuda a entender cuál es la importancia, cuál es la manera en la cual nosotros debemos de presentarnos, o mejor, presentar una oración cada día más reverente. Hágala con humildad, hágalo con fe, que implica convicción, implica también doctrina. Y tercero, hágala con sabiduría. Ese es el consejo de esta tarde. Que Dios les bendiga.